¡Shalom! Shalom, 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 shalom. Shalom, saludos desde Cali, saludos, bendiciones y milagros, éxitos totales. Amén, amén. Saludos desde el Guaviare. Saludos. Amén. Muchas bendiciones, compañeros soldados de la luz. R. Dios mediante, hoy vamos a estudiar así como pues la ñapa de una clase que dio Rabbi Meir muy espontáneamente, dijo que la tenía que dar, que es sobre cómo se corrige, cuál es la causa de las 5 tragedias que han pasado el 17 de Av, que es lo que marca el 17 de Tamuz, el 17 de Tamuz al 9 de Av, son 3 semanas, se llama Ben Hametzarim, entonces 3 semanas de duelo, y entonces él quiso decir qué es lo que pasa ahí, por qué se causó, pues, posibles causas, y cómo se corrige. Y Dios mediante después estudiar el Likutei Halachot de Stratachem. Entonces, pilas pues para que tomen nota, para que participen, Dios mediante, muy enriquecedor cada vez que ustedes participan. Entonces, empezando por el Tikkun de los 5 desastres del 17 de Tamuz. 17 de Tamuz fue el domingo. Entonces, han pasado muchas cosas y es una etapa de duelo. Ahorita vamos a hablar de eso. Pero desde la perspectiva de Breslev, es la oportunidad más grande para conectarse uno con Hashem. En esta época es la oportunidad más grande del año para uno conectarse con Hashem, con Rabbi Nachman, con las enseñanzas, con Hashem, pues vivir la Torá. Rabbi Meir Cabas contó que él se conectó por primera vez en los años 90 con Breslev en esta época. Les cuento también personalmente, yo también en esta época fue que me conecté con Rabbi Meir Cabas. Entonces es una etapa muy especial para uno como subir de nivel. Lo que yo siento cuando me conecté con Rabbi Meir Cabas y nos conectamos, quedamos en unas cosas, los libros de trabajo, pero se subió de nivel. Entonces esta época es muy poderosa para subir de nivel. Entonces, el Maguid de Mesrich. ¿Quién es el Maguid de Mesrich, muchachos? ¿Quién es el Maguid de Mesrich? Don Guillermo, bienvenido. No es Don Guillermo. ¿Cómo están? ¿Qué más, hermano? Bien. Bien, aquí aterrizando, pero corriendo, pero llegamos. Ah, gracias a Dios. Ya trajo el libro que no es para leer. No. No. Olvidemos ese capítulo. No, mentira, no se imaginan lo contento. No se imaginan lo contento que he estado cuando, como yo les decía en la reunión anterior, yo me ha pegado mucho al libro del consejo. Ese libro del consejo, eso es una bendición por todo su buen consejo y lo que tiene, y las citas al Likutei Moharan. Entonces, eso ha sido un complemento increíble para estar estudiando los dos libros. La verdad, gracias a Dios me llegó porque ha sido muy bonito el estudio y el ampliar el estudio de esa manera. No, muy contento, muy contento. El otro sí no me he tenido la oportunidad de verme con Carlos. Carlos ha estado por un lado, yo he estado por otro y no nos hemos encontrado para que me lo pase. Pero bueno, a la espera que en el momento que podamos me lo pueda compartir. Ay, gracias a Hashem porque tú nos amas, gracias a Hashem porque todo lo que tenemos es bueno y gracias a Hashem porque cada vez va a ser mejor y mejor y mejor. Que así sea. ¿Ustedes cómo han estado? ¿Cómo está el comando central? No, excelente, excelente. Gracias. Mejor ahora que lo vemos y lo escuchamos. Como Hashem quiere. Muchas gracias. Por ejemplo, a doña Viviana, a doña Tere, a don Carlos alzando la manito, a don John. Bueno, ahí estamos. Ahí se conectó Gerson y se va a salir. Acá está Osman.
y Aaron. Un saludo para Don Osman. Saludos a todos. Un abrazo fuerte. Don Osman, qué gusto verlos. Don Aarón también, qué gusto verlos. Qué bueno. Me alegra mucho verlos. Lo Ustedes mismo. saben que los queremos mucho desde el Valle del Cauca, en Cali en especial. Bueno. Gracias por llegar. No, corriendo, pero llegamos. Muchas gracias, hermano, ¿verdad, don Guillermo, por el esfuerzo? Démosle la palabra a Carlos, a ver. Ahí va a disculparse que no le ha podido entregar el libro. Que no Estaba ocupado. No, ya Ya el libro por lo menos ya está en Cali. Ahora sí es una realidad de que está en Cali el libro, gracias al creador, y está en buenas manos, Guillermo. Apenas nos veamos, te lo entrego. Claro que sí. Es más, aquí ando con él, ando con tu libro, y si me toca hoy estudio de tu libro, para que el mío no se gaste tanto, Adelante. apreciando. No, mentira, ahí está el no. libro. Daniel, estabas preguntando que quién es el Maguid de Medrich. Entonces vamos a ver si poco a poco vamos entendiendo. El Maguid de Medrich es un estudiante principal, discípulo principal del Baal Shem Tov. Exactamente, bien respondido, excelente, compañero Gamín. Exacto. ¿Qué más quiere hablar así del Maguid de Medrich? No le dé pena. Yo sé que usted habla más que un perdido cuando aparece, pero no le dé pena, hable, expláyese, por favor, hermano. Es uno de los pilares acá de la asociación. Hágale. No, muchas gracias, Daniel, muchas gracias, compañeros. No, en algún momento lo comenté, pero yo sé que cada vez que se diga, pues se va a aprender más y se va a memorizar más. Que el Maguid de Medrich, digamos lo que era, bueno, no sé si esta parte sea real, pero creo que Daniel me corrige. El Maguid de Medrich, digamos que era como un opositor del Baal Shem Tov, de la Hasidut. O opositor no, tenía mucho conocimiento más bien de la Torá, mucho conocimiento, y estaba padeciendo de una enfermedad que era que no le permitía caminar bien. Entonces la esposa de él ya había escuchado hablar del Baal Shem Tov, y varias veces otras personas le decían que fuera donde el Baal Shem Tov, porque el Baal Shem Tov pues tenía mucho poder en su palabra y poder de curación, de sanación del cuerpo y del alma, como decimos. Entonces él no quería ir, y hasta que la esposa le dijo, no, señor, vaya pues donde el Baal Shem Tov. Y él se fue a regañadientes, se fue para donde la esposa. Eso pasaba en esos tiempos, ahorita ya no pasa, igual, sigue pasando. Cuando mi esposa me diga, para allá voy. Entonces él se fue para allá y se entrevistó pues con el Baal Shem Tov. Pero el Baal Shem Tov, al encontrarse con él, no le comenzó a hablar de Torá ni de todo pues la parte profunda de la Torá, sino que le comenzó a hablar de caballos, y el Maguid de Medrich, que tenía conocimiento, dijo, pero este señor de qué me está hablando, o sea, pues que conoce de Torá y me está hablando de caballos. Pero según entiendo, esa era como una forma del Baal Shem Tov medir las personas, comenzaba como a hablar de otras cosas, de otros temas, y ya cuando descubrí o podía ver de que si era una persona a la que le podía compartir pues temas de Torah, se dio cuenta que sí, porque el Maguid de Medrich comenzó a hablarle del Arizal, y ahí fue donde el Baal Shem Tov comenzó a mencionar de Los Ángeles. Entonces decía Gabriel, Miguel, y ¡prum! Inmediatamente aparecía. Entonces ya el Maguid de Medrich dijo, uy, Baruch Hashem, llegué donde un gran Sadik. Eso es lo que sé hasta ahora. Después iré conociendo más historias, porque lo que yo le digo a Daniel es que cada vez que tenga la oportunidad de contarnos historias de los Sadikim, eso es muy enriquecedor, y eso nos ayuda poco a poco, pienso yo, ir limpiando, purificando la fuente de nuestros pensamientos y de nuestra imaginación, que es lo que necesitamos cada vez purificar para podernos acercar a Hashem. Gracias por permitirme desahogar. Oh, con mucho gusto, hermano, pero yo soy Cucho. No, que me renueva cada vez que escucha a Carlos. Una energía renovadora, hermano. Bueno, antes hablando de historias,
Sí, hablemos. El Baal Shem Tov, en otra encarnación, una encarnación anterior, él vivía en Sfat. Entonces, él era un judío simple, o sea, no tenía todo ese conocimiento y esa santidad y lo que tuvo pues en la otra encarnación. Entonces, simplemente hizo un neder, hizo una promesa con Hashem. Que hemos estudiado que es neder, que es muy peligroso hacerlo, que tiene uno pues, que tener mucho cuidado, pero es algo que lo conecta uno con la luz infinita. Porque neder, la primera letra es Nun, que son las 50 puertas de la santidad. Sharanun. Entonces él hizo eso y en el cielo se creó una gran conmoción, porque todo el mundo en el cielo, los profetas, los ángeles, los Aikim, todos los que están en el cielo, se dieron cuenta de eso y eso creó pues como una iluminación muy grande y todo el mundo quería saber qué era, cuál era la promesa que había hecho pues, la encarnación anterior del Baal Shem Tov, el judío simple. Y entonces le mandaron ahí la papa caliente a Eliyahu Hanaví. Ah, no, usted Eliyahu, usted puede bajar a la tierra, se disfraza, puede crear un cuerpo, vaya, pedirme al favor y nos averigua el chisme. Y entonces llegó allá, donde el judío, y le dijo, se le presentó, tal, vea, yo soy Eliyahu Hanaví. En el cielo hay una conmoción muy grande porque usted lo que hizo con Hashem, esa promesa que es algo, un trato, un negocio usted que hizo con Hashem, y todos queremos saberlo. Díganos, por favor, qué es el trato, el neder, la promesa, la... Entonces, el Baal Shem Tov, pues en la vida anterior, le dijo, no, es que eso entre Hashem y yo. No. La rayita para allá, se mete a la fila que usted no está por encima de Hashem. Entonces hizo una santificación del nombre de Hashem muy grande. Y entonces se ganó en la vida siguiente nacer como el Baal Shem Tov. En la época del Baal Shem Tov, estamos hablando de 1700, en Europa Oriental. Y habían unos decretos muy duros en contra de los judíos, como siempre por la envidia, para que ellos no adquirieran el conocimiento, para que no pudieran tener libros, no pudieron aprender a leer y a escribir y a estudiar y tener conocimiento. Entonces hay unos decretos y entonces la mayoría de los judíos no sabían leer ni escribir. Solamente había una élite que era muy erudita y tenía su traje así, ¿no? Es el erudito, tú no sabes nada. Y entonces, ¿qué pasó con eso? Se estaba perdiendo la Torá. Dios guarde, estaba perdiendo el judaísmo, el Ishgait. Y entonces, por eso mandaron al Baal Shem Tov. Y el Baal Shem Tov creó una forma de que la gente, sin necesidad de ser un erudito, ni estar en una élite, ni ser así, claro, nosotros nos vestimos así, no, de ser mero gamín, y a duras penas saber leer y escribir, pudiera conectarse con Hashem. Entonces, esa es la Hasidut. Entonces, el Baal Shem Tov, cuando falleció, él sí nombró digamos, un sucesor. Y ese sucesor es el Magid de Mesrich. Entonces, volvemos al tema pues, inicial, que estamos en las 3 semanas de duelo. Y el Magid de Mesrich da una interpretación diferente a las lamentaciones. O sea, las lamentaciones es un rezo que se hace por la lamentación, lamentándose por la pérdida del templo. Todos los judíos lo hacen y se hace el ayuno, el 17 de Tamuz. Pero entonces, vea pues lo bonito de la Hasidut, de la gaminería. Entonces dice el Magid de Mesrich, en el lamento, pues en lo que se recita,
dice la Shejinah, todos los que persiguieron a Sión, todos la persiguieron a Sión, la alcanzaron en Ben Ametzarim. O sea, la Shejinah está diciendo que los malvados, todo ese ateísmo, toda oscuridad, persiguió la Shejinah. O sea, el templo, la presencia divina, ese judaísmo, esa iluminación. Hay gente que está en contra de eso, ¿cierto? Y por eso destruyeron el templo. Entonces la Lamentación dice, todos la persiguieron a Sion, la alcanzaron en Ben Ametzarim, o sea, la Shejinah, la presencia divina. Ben Ametzarim es desde el 17 de Tamuz, de este domingo que pasó, hasta el 9 de Ab. Entonces, dice Rabbi Meir que este es un periodo para que lo expriman aún. Para que lo expriman ahí. Todo el juguito, así como el aceite de oliva, como las olivas cuando la exprimen para hacer el aceite, para que la lámpara alumbre, para la luz, la menorá. Entonces, el Maguid de Metrish dice, no leas, todos los que la persiguieron, la alcanzaron en Ben Ametzarim, o sea, la alcanzaron en Sion. Todas las que la persiguieron la alcanzaron en Sion. Pero la cosa es que el Maguid de Metrish, o sea, habla de la palabra de perseguir, que tiene que ver con razón también, razón de ritzá, de corrida, persiguieron. Entonces dice, en el lamento, en el rezo escrito, dice Rodef ha, Rodef ha, Rodef ha, Rodef ha. O sea, Kol Rodef ha, o sea, todos la persiguieron. Entonces, las últimas dos letras es la Yud y la Hei. Entonces, el Maguid de Metrish dice, todos los que persiguen a Hashem, todos los que persiguen la Yud y la Hei, el Yud Kei, encuentran a Bab Kei. O sea, en esas mismas letras del lamento, el Maguid de Metrish dice, no todos los que persiguieron a la Shejinah, la encontraron, destruyeron el templo y se fue la presencia divina, no. Léalo como que todos los que persiguen a Hashem, al Creador, lo encuentran. ¿Cuándo? En Ben Ametzarim, en este periodo, en estas 3 semanas. Entonces, eso es lo que dice el Maguid de Metrish. Nada más, pues ahí hablamos un poquito, pero se entiende que si lo dice el Maguid de Metrish, que es el fundador de la Hasidut, ¿cuál es la perspectiva que tenemos que tener de estas 3 semanas? Entonces, esto es uno de los periodos más especiales para encontrar a Hashem. Y eso el Maguid de Metrish nos lo explica. O sea, que no se lea que todos persiguieron a la Shejinah para acabar con el templo, para que se fuera. No. Todo lo que perseguimos a Hashem lo encontramos. Pero ¿cuándo? En estas 3 semanas. Muy especial. Bonito. Entonces, una prueba de eso es que, imagine, los 3 Shabbatot más importantes, o sea, los 3 Shabbats más elevados, no más importantes, más elevados son Pinhas, Matot Masei y Devarim. O sea, ahorita, Dios mediante, viene Pinhas, después Matot Masei y Devarim, ahí están las 3 semanas. Entonces, es muy importante, o sea, ya sabemos que nos van a exprimir, ¿cierto? Nos van a sacar ahí el aceitico, pero lo más importante es ser positivo con eso. O sea, ¿qué es lo que pasó en estos días, en estas 3 semanas? No hemos dicho, el 17 de Tamuz, ese mismo día, el 17 de Tamuz, pasaron 5 cosas, 5 tragedias, 5 desastres en el pueblo de Israel, y por eso se conmemoran las 3 semanas de duelo.
Uno, Moshe soltó las tablas. Las soltó. ¿Por qué? Porque nosotros hemos mirado cómo son de pesadas las piedras donde estaban las tablas. Son de 60 centímetros por 60, creo que por 60 de alto. Son como unos cuadraditos, unos cubitos, pero un poquito más altos. Pero es una cosa, mejor dicho, que eso puede pesar, que no sé, por ahí 200, 300 kilos cada uno. Moshe bajó del monte Sinaí así. Como cuando no, así como cuando doña Vivi va al de uno. ¡Pri, pri, 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 pri! Y entonces le salen todas las bolsas así todas grandes. Y así bajó Moshe, pam, pam, pam. Pero entonces cuando bajó estaba el pueblo haciendo lo del becerro de oro y mera orgía, mera cosa más idolatría. Están hablando de idolatría. Como estaban con idolatría, las letras hebreas que están en las dos tablas salieron volando, pues, para el cielo. Y entonces sí le sintió el peso Moshe. No es que Moshe fuera pues tremendo cuajinais, no, sino que como tenía las letras hebreas no sentía el peso. Era como cuando doña Vivi salía del de uno en estos días. Y entonces, no resistió el peso y se le cayeron y ¡pum! Y se quebraron. Hay mucha cosa que hablar, que por eso tampoco, también el pueblo se salvó, porque quebraron, porque ahí estaba escrito que pues, no he podido idolatrar y donde hubieran quedado intactas toda pena de muerte, porque era lo que es para la idolatría es pena de muerte. Entonces, no dicho, no había que hacer un caldo. Entonces, se quebraron. Eso fue el 17 de Tamuz. El Corban Tamid fue que desató una hambruna. Y entonces los judíos, por la muralla, pasaban 2 monedas de oro. Y los babilonios, los romanos que estaban por allá afuera, con esa moneda de oro, les daba el corbán, o sea, una ovejita para el corbán. Y un día le mandaron un marrano, mandaron un cerdo. En ese día se interrumpió el Corban Tamid, entonces también es el 17 de Tamuz. La quema del Sefer Torah, quemaron el Sefer Torah, el libro de la Torah, lo quemaron allá en el templo. Apóstumos puso el ídolo, un emperador romano puso un ídolo en el templo, 17 de Tamuz. Y el 17 de Tamuz fue que los enemigos empezaron a abrir una fractura, como a fracturar la muralla de Jerusalén. Y ya después, eventualmente, el 9 de Ab, por ahí entró todo el mundo. Pero primero empezó con una fractura en la muralla. O sea, dándole almadana, yo no sé, dándole pico, con el taladro, yo no sé. Pero dándole, hasta que el 17 de Tamuz ya se fracturó. Y por ahí fue que entraron. Entonces, ¿cuál es el tikkun? ¿Cuál es la reparación de todo esto? O sea, ¿por qué estamos hablando de eso, conmemorando? ¿Por qué los judíos hacen su ayuno y sus restricciones? Todo lo de las 3 semanas. ¿Por qué? O sea, ¿cómo se corrige eso? ¿Y cuál fue la causa de que pasara eso? Lo que dice Raimel Cabas, que muy bonito, según las enseñanzas de Don Neino Moreno, de Rabino Reinagman Benfeigue, y según también su sazón, pues lo que le ponen, pero uno siempre tiene que ponerle su sazón. La receta es lo que vamos a hablar, pero uno le pone su sazón para hablar, como hacemos nosotros acá. Entonces, lo importante de lo que tenemos que entender acá, de cuál fue la causa, fue una fractura en la simja, una fractura en la alegría, una grieta en la alegría. La grieta en la alegría
fue la que permitió que todas estas cosas pasaran, lo que acabamos de hablar. Entonces, por eso es que uno entiende más que un Breslover, un Breslevero, nosotros gamines, tenemos, lo más importante es trabajar en la alegría, que no se quiebre esa muralla, lo más importante es trabajar en la alegría, porque no, entra un ejército por allá. Ale, no, pues, Materile lideró. Entonces, por eso inclusive en esta época toca también estar alegre. Porque eso fue lo que causó que hubieran dado 5 tragedias, la falta de alegría. Entonces, Rabbi Meir cuenta una historia de Rabbi Abraham Greenbaum, muy bonito, que tiene una página que se llama Asambarra. Es uno de los ancianos de Breslev, de los, hemos dicho, de los Aikim de nuestra generación, de Breslev. Abraham Greenbaum, también es todo gamín, es todo sencillo, poco reconocido. Y Rabbi Meir dijo que Hashem le dé pronta y completa recuperación, entonces también nos unimos a esos deseos que pedimos a Hashem, que le dé pronta y completa recuperación. Entonces, Rabbi Abraham Greenbaum estaba delante de Rab Michal Dorfman. Rab Michal Dorfman es uno de los ancianos de Brel, uno de los Aikim de Brel de la generación pasada. Y entonces, o sea, él era alumno de Rab Michal Dorfman, de la época de Rabbi Ariel B. Rosenfeld, de Rabbi Levi Yitzhak Bender, más o menos de esa época. Entonces, Rabbi Abraham Greenbaum habló, o sea, en la alajá de estos días, dice meat, o sea, que la alegría debe reducirse a un poco, que en hebreo es meat, en la alajá dice, la alajá del Shulchan Aruch dice que los judíos en estos días, como son unos días de duelo, tienen que reducir la alegría al mínimo, meat, que es pues como conjugado ahí el verbo meamatim besimha, o sea, reducir la alegría. Entonces Rabbi Abraham Greenbaum delante de Rabbi Michal Dorfman dijo meat, o sea, meat es como digamos el singular, un poco, meat significa un poco, meamatim es como volverlo un poco, la alegría, que es lo que está en la alajá. Entonces dijo meat, un poco, que es lo que utiliza Rabbi Nachman de Breslev en la lección 282 de Asamra, de que un poco también es bueno, que uno, ahí dice pues que el judío, pero uno tiene que alegrarse con lo poco que tenga. Entonces, ahí fue donde Rabbi Michal Dorman se rió y, ay, no, pues, porque, o sea, hay que disminuir la alegría, pero literalmente es volver poco la alegría. Entonces, que en estos días es muy importante uno alegrarse con las cosas pequeñas, con lo pequeño que uno tenga, y ahí ya se expande la alegría, ya va a tener la alegría. Entonces, mire que no es como si en español disminuir la alegría, no tener menos alegría. No, yo me alegro, pero estos días no me voy a alegrar tanto, no. Es expandir la alegría para fortalecer esa muralla de lo poco, de lo poquito, de las cosas pequeñas. Entonces, ahí pues ahí se entiende más con los judíos, por ejemplo, que no pueden lavar la ropa, no pueden poner música. Tienen una serie de restricciones ahora en estas 3 semanas. Entonces, con esas restricciones tienen que estar alegres dentro de esas restricciones. Pero eso se cumple para nosotros, los Breslovers, también, porque en estos días va a haber como más restricción, más cosas.
y tenemos que estar alegres con ese poquito. Entonces dice, los 5 magníficos, ¿cómo son el tikkun, la corrección de esas 5 tragedias? Entonces, las 5 tragedias fueron en orden cronológico. Las tablas se rompieron y era las tablas de la Torá traían la Torá del anciano oculto, de Atik Yomin, de los ancianos de los días. O sea, era una Torá mucho más elevada, era la Torá del futuro, la que trajeron primero, la que trajo Moshe, y ¡pum! Se rompieron. ¿Cuál es uno de los 5 magníficos que corrige eso, pero que lo hubiera corregido y qué es lo que tenemos que hacer para corregir ese pecado? La Torah del futuro, perdón, el futuro, o sea, ver la alegría del futuro. ¿Por qué? Porque entonces los judíos habían hecho mal el cálculo. Ellos habían calculado que Moshe bajaba al día 40 a las 12, a Hatzot, pero del día, a las 12, y era a las 6. O sea, fallaron en 6 horas. Y entonces, cuando a las 12:01 no había llegado, ay, así como cuando uno se conecta pues, a las 6:30. No, mentira. No, no, no. Entonces, ay, no va a llegar. Ay, ¿qué le pasó a Moshe? Ay, si yo le dije que llevara cantimplora, yo le dije que llevara fiambre, que cómo se ve por allá 40 días sin comer. No, yo le dije que me hiciera caso a mí. Y entonces la mala inclinación aprovechó y sacó una imagen mental que todo el mundo la vio, que era Moshe muerto ahí. Y entonces ahí fue que hicieron lo del becerro de oro. Entonces, ¿qué les falló? Ver la alegría del futuro, ver que en el futuro todo se va a cuadrar, va a llegar Moshe con las tablas, sino que hay que esperar, le faltan nomás 6 horitas. Y ya imaginando, viendo cosas y todo, no tuvieron paciencia y visualizar que todo se va a solucionar. Esto que estoy pasando en este momento, visualizarlo. Lo contrario. Visualizamos, la mala inclinación los puso a visualizar lo contrario, exacto, muy bien. La muerte, visualizamos fue la muerte. No, ya acabó todo. No, ¿para qué vámonos? ¿Para qué vamos a seguir estudiando Bresle? No, ¿para qué vamos a conectar las reuniones? No, ¿para qué vamos a comprar el licote al lado? No, ahí es donde fallaron. Y lo que nosotros tenemos que corregir es visualizando el futuro. ¿No? En el futuro todo el mundo va a estudiar Bresle, todo el mundo va a reconectarse, vamos a ser fuertes y la fortaleza que ya tenemos, ya somos fuertes, pero vamos más fuertes a transmitir todo eso a mucha gente. Después siguió el Corban Tamid. Se interrumpió el Corban Tamid porque le mandaron el marrano, el cerdo. Entonces, ¿cómo se corrige eso? Con la gratitud. Gracias a Hashem, darle gracias a Hashem, ser agradecido y buscar las cosas que hay que agradecer. Y eso debe ser Tamid. Corban es ofrenda, Tamid es perpetua. Todo el tiempo había que hacer esa ofrenda. ¿Qué es lo que hay que hacer todo el tiempo? La gratitud, darle gracias a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer perpetuamente. Después llegó este man de, ¿cómo es que se llama? Ese emperador y quemó una Torá que nos dicen que era la que estaba en el arca, nos dicen que era otra, pero quemó una Torá. Entonces dice Rabí Meir Cabas que ese es el baile, porque las llamas cuando queman la Torá se movían. Entonces, ¿qué le faltó al pueblo de Israel en el momento? ¿Por qué le llegó eso? O sea, todo lo que estamos hablando es por qué le llegó eso. Y lo que no queremos es que nos llegue, y en esta época tenemos más fuerza para que no nos llegue nunca si lo ponemos en práctica, estos 5 magníficos. O sea, mirar que todo se va a solucionar, siempre dar gracias a mí, por siempre, y bailar. Aquí estamos hablando de bailar, aplaudir, cantar, cada uno en su bodedú, cuando quiera. Y eso pasó, o sea, se quemó un rollo de Torah en el Sagrado Templo por falta de bailar. Imagina algo tan sencillo.
no había gaminería. Y eso que llega otro, el que sigue. El ídolo en el templo. Este man, ¿cómo es que llamaba? Yo creo que de ahí viene el término apóstata. Apóstumus. Porque era Apóstumus el emperador que puso un ídolo en el templo. Yo creo que puede ser, no sé, creo, una idea mía, pues no sigamos con mis ideas. Entonces, que eso generó una gran vergüenza, incomodidad. Imagínate los sacerdotes, un ídolo ahí en el templo, una humillación. Entonces, que cómo uno tiene que humillarse, digamos, entre comillas, para rectificar ese desastre, esa tragedia, con los chistes, con la gaminería, hablando cosas charras, porque entonces hay muchos rabinos que no, nosotros somos los estudiantes, sí, no, ¿cómo así? Que voy a contar un chiste y voy a hablar ahí gaminería, pues no se quieren bajar de ese estatus y entonces lo bajaron, imagínate, con un ídolo en el templo. Entonces que uno corrige eso con los chistes, con la Smila Distuta, perdón, Smila Distuta. Chistes, tonterías, gaminería, hablar bobadas. Ah, bueno, entonces hablemos como un chiste, vea. Que había una gallinita que iba caminando en la carretera. Digamos que era la carretera Medellín-Bogotá. Y llegó una aplanadora y ¡pran! Y la estripó. Y la gallinita dice, ¡uy! ¡Qué gallo tan pesado! Bueno, otro descacho. Que hay un niñito que siempre hacía popó en el mismo charquito, de una quebradita. Todos los pescaditos llegaban y se comían el popó. Y un día le dio diarrea. Y entonces llegaban los pescaditos. Bueno, el que trajo tenedor y cuchillo se jodió, porque hoy es colada. No, el presidente de la sociedad, hombre, le está contando los chistes del hombre, no. Con razón no tiene seguidores. Con razón, no hay seguidores, no, mentira, no, sí, hay, vea, los pinos de los pinos, ¿cómo? Ese es el filtro, ese es el filtro. Bueno, entonces, ahí cuento una historia, Rabbi Meir, de la importancia de eso, de Rabbi Nachman Goldstein, de Sherin, que era, mejor dicho, un erudito y un rabino, pues, o sea, en la parte, pues, como de la jerarquía, pues, rabínica y de alajá y de los que tenían, pues, como decir, la voz de lo que se hace y lo que no se hace en muchas comunidades, en una región muy grande. Era Rabbi Nachman Goldstein, de Cherin, y era alumno del Rabbi Nachman, pues ya después de que falleció. Y él, eso fue otra generación. Rabbi Abraham Dov era nieto de Rabbi Nachman. Era un gran comerciante, un joyero, con mucho dinero, era, mejor dicho, tremendos durangos, tremendos duros, y que llegaron a una taberna, porque en esa época ellos viajaban a tabernas, allá había alojamiento, que iban creo que para Oman, y llegaron a la taberna y empezaron a tirarse cascaritas de mandarina, van a tirarse así cascaritas. ¿Por qué? Porque necesitaban la carcajada. Entonces, no es fácil, pero eso es el objetivo. Soldados de la luz, simja, la alegría. Sobre todo ahora en esta época, Dios mediante, podemos obtener niveles muy elevados a través de esa alegría. Listo, entonces ahora seguimos. Es lo que decía también Tere ahorita. A cargo de nuestro amigo Osman Jaramillo, Jalapiño. Jalapiño. Los dejamos acá. Y de Aarón. Ay, hombre. Tremendo, mano. Gracias. ¿Qué quieres decir? Que también decía Tere esta mañana ahí, compartiendo ahí en el grupo,
lo de que no es pues estar, no es volverse triste y no, no, no. No, no es llevarlo allá, no es llevar esta semana a, a la tristeza, ay no, no voy a hacer nada, porque mejor dicho es, no. Bueno, no, entonces, gracias hermano por compartir hermano el estudio. Entonces, continuamos. Esta sería ya la tercera parte de la introducción de Rabbi Natán. Esta es la introducción. Estamos leyendo la introducción de Rabbi Natán de Reb Nosson a su Likutei Halajot. Y esta sería ya la tercera parte de esa introducción. Estamos en la página 10 y empecemos ahí arriba, en el párrafo lo mismo. Recuerde que muy bueno si pueden, los que tienen ya el libro ahí, muy bueno si siguen la lectura y con la voz, muy bueno si lo podemos hacer. Ah, sí. En voz alta. En voz alta, sí, en voz alta y seguir la lectura. No nos compliquemos cuando vengan los términos, las frases que están en hebreo, las palabras que estén, no nos compliquemos, o sea, hagámoslo con simpleza. Muy bueno si nos sale, Dios, el Eterno sabe que no queremos hacer ningún daño al alfabeto hebreo ni a ningún nombre del Eterno, ¿no? Sabe que tenemos un anhelo muy grande por honrarlo y honrar a los Aikim. Entonces ahí va. Ya. Ahí quedamos un poquito descontextualizados porque yo creo que mejor tomémoslo desde aquí atrás, devolvámonos un poquitico para contextualizar un poquito porque si no quedaría como mucha de una idea. Ya. Devolvámonos a la página 8 y entonces abajo empecemos desde el último párrafo. Dice, sin embargo, la principal intención sigue siendo el significado simple, el transformar la tristeza y la melancolía en alegría. En otras palabras, transformar toda la tristeza en alegría, como se explica allí. Pero aún este nivel simple, el hecho de que uno debe trabajar para superar toda clase de tristezas y transformarlas en alegría, es algo difícil y oneroso de imbuir en el corazón de la gente. Pero Hashem me ayudó a elaborar sobre esto y a demostrar y revelar que la observancia de todos los aspectos de la Torá depende de ello. Pues la alegría es la quinta esencia de toda la Torá y de las misbot. Al avanzar el discurso, uno puede ver desde lejos el tremendo beneficio de la alegría y observar cuánto debemos trabajar para transformar la tristeza en alegría. Aún así, el foco de la intención debe ser cumplir con este consejo en simpleza y rogarle a Hashem que podamos ser dignos de ello. Lo mismo se aplica al resto de los maravillosos consejos y guías revelados por el Rebbe, tal como en la lección Be'aye Ase Leolá, en Likutei Moharan 2, lección 12. El consejo que allí se revela contiene una simpleza y una integridad insondables. Por ello, debe ser expuesto en extenso y abordado desde diferentes perspectivas o modos. Pero con la bondad de Hashem he sido iluminado y descubrí que ese consejo está aludido en muchos lugares de la Torá, tal cual puede verse en Likutei Halajot Geviat Hov Mei Altomim 3. La persona inteligente será capaz de deducir una cosa de la otra para comprender
como toda la Torá está plena de este consejo. Lo mismo se aplica a la lección Asamra Le Lokai Beodi en el Likutei Moharan 1, 282, citado en Likutei Alajot Askamat Aboker 1. Esto es verdad también del concepto del anhelo y del deseo de Hashem. Todos estos temas requieren de un tratamiento extenso hasta llegar a tener el mérito de imbuirlos en el corazón de la persona, para que pueda cumplirlos con simpleza y sinceridad. Este es el elemento más importante, dado que no es el estudio lo más importante, sino la práctica. Esa nota está tomada del Pirkei Avot 1.17. Por esos motivos, fue necesario exponerlo ampliamente y en muchos lugares, para explicar el consejo en términos simples, para que su estudio lleve a la acción. Ello también es debido a las ideas originales mismas, pues las enseñanzas del Rebbe son extremadamente profundas y abarcadoras. En cada lección hay muchos principios, conceptos y asombrosas ideas. Y todas las ideas originales que Hashem, abriendo mis ojos, me permitió percibir, están todas unidas y firmemente entrelazadas con las tremendas y santas palabras del Rebbe. Así, allí en donde he expandido la explicación y la idea que Hashem me ha ayudado a originar, uno debe volver cada vez para repasar todas las partes de la lección que el Rebbe reveló y todos sus numerosos detalles. Como yo mismo escuché de los santos labios del Rebbe, no hay nadie que pueda comprender apropiadamente sus lecciones. Dado que uno debe recordar absolutamente todas las palabras de sus santas lecciones y ser experto en todas sus áreas, en todos sus conceptos específicos y detalles. Por lo tanto, en muchos lugares me vi obligado a tratar y a exponer ampliamente la enseñanza y a repetir la misma idea varias veces, con la esperanza de que la sustancia de la verdadera intención pudiera penetrar en el corazón del lector, para que llegue a comprender con claridad la idea original. Lo más importante es que la idea lleve a la acción, que la persona se vea inspirada por ella para cumplir con las palabras del Rebbe, con simpleza y para poner en práctica el principio que he extraído de las enseñanzas del Rebbe, sobre el cual he construido ese discurso específico, dado que los pensamientos del Rebbe son extremadamente insondables. Es claro y comprensible para toda persona inteligente que es necesario perseverar allí en donde, en la literatura sagrada, las ideas originales y las interpretaciones son elaboradas con amplitud. Eso es verdad, así sea que ello se encuentre en la Gemara y en sus comentarios, o en los textos de la Kabbalah y en el Pardés. Repasemos aquí en la nota 24. Aparentemente, esta es una referencia al género de obras que emplean los 4 métodos de interpretación de la Torá, como lo vimos en la nota 18 más arriba. Un prominente ejemplo del cual es el Shnei Luchot Abrit. Entonces continuamos en la... Así sea en el comentario del Shach sobre Hoshen Mishpat o en una respuesta extremadamente amplia en la literatura de las responsas. Ello ciertamente ocurre en las obras del Arizal, en las cuales cada explicación se expande en muchas direcciones y en general la homilía mencionada al final está firmemente conectada con otra mencionada en páginas anteriores. Todo aquel que esté bien versado en los escritos del Arizal comprenderá que virtualmente todo el Etz Haim y el Pri Etz Haim son una única y larga homilía. Allí en donde se presenta esta obra, amplias exposiciones, el lector no deberá intimidarse ni preocuparse ante la imposibilidad de aferrar alguna vez con la mente y el intelecto un discurso tan extremadamente largo. Con respecto a esto, el versículo dice:
Los ojos del tonto están en los confines de la tierra. Proverbios 17:24. Como explica Rashi, ver allí. Pero la persona sabia dice, estudiaré un poco hoy y un poco mañana. Un poquito. Es necesario que también los jóvenes sepan esto y es responsabilidad de sus maestros e instructores el informarles al respecto para que no se sientan intimidados ni ansiosos en absoluto frente a las explicaciones y ideas desarrolladas con amplitud. Más bien, deben centrar su mirada y sus pensamientos en el discurso y proceder de manera gradual. Primero deben concentrarse en un punto hasta poder, de alguna manera, llegar a comprenderlo. Luego deberán avanzar de manera secuencial de una idea a la siguiente, de un punto al otro, hasta permitir una o dos páginas, hasta terminar una o dos páginas. Cada vez deberán proceder de una manera ordenada, desde un punto al siguiente, sin intimidarse ni confundirse. De esta manera lograrán su objetivo en paz. E incluso aquel que no esté excepcionalmente dotado será capaz de comprender un discurso muy largo. Tuve que mencionar esto aquí, pues en nuestro libro, gracias a Hashem, se presentan constantemente exposiciones muy amplias, y así he venido a recordarle al lector que no debe intimidarse, sino proceder de manera secuencial, de un punto al otro. De esa manera avanzará con seguridad, y si presta atención, comprenderá que todo aquello que aparece como una exposición extensa es totalmente necesario para explicar bien el punto. En verdad, en muchas instancias, aquello que se muestra muy amplio solo lo es a primera vista, antes de que uno se haya concentrado en comprender bien el tema. Pero más tarde, cuando se lo estudie y se le preste atención a lo que allí se está diciendo, hasta comprenderlo bien, se podrá ver que todo lo que he repetido muchas veces aún sigue requiriendo de un gran número de explicaciones adicionales. Pues con la ayuda de Hashem, la mayor parte de los discursos en estos libros contiene conceptos muy insondables, cuyos fundamentos están en las montañas sagradas. Paráfrasis de Salmos 37:1. Cuando hablan aquí de las montañas sagradas, se refiere a los más grandes adikim, se llama montaña. De acuerdo a las tremendas Akdamot reveladas por nuestro grande y santo Rebbe, su profundidad no tiene medida ni fin, como puede comprender toda persona que desee genuinamente la verdad, cada uno en la medida de su capacidad para comprenderla. Les dice aquí el Rabinatán que este no es el lugar para elaborar sobre ello. Él nos invita a ver las notas de Sadik 340 y 391 y Sabiduría y Enseñanzas de Rabbi Nachman de Breslov número 196 y 211, donde esto está explicado. Si quiere, vamos allá, porque Daniel tiene por aquí o como lo prefieran. De tarea. ¿De tarea? Sí, para que... Porque la idea es... poquito, porque... No, la idea es ya terminar aquí pues la... Sí, pero ya después para que ellos conversen. Por lo tanto, estas ideas originales que Hashem ha tenido la bondad de otorgarme, las cuales se basan totalmente en las sagradas palabras del Rebbe, también contienen profundidad, pues todas ellas presentan una interpretación y una explicación de sus sagradas palabras. Dicho lo cual, yo sé muy bien en mi corazón que la medida en que he penetrado en el significado de sus palabras es menos que una gota en el océano. Que el verdadero Dios me guíe en el sendero de la verdad, pues aquel que examina el corazón conoce los secretos de mi corazón y mis pensamientos, que todo mi deseo es únicamente por la absoluta verdad. Bendito sea nuestro Dios, quien nos ha recompensado con el bien y nos ha dado una Torá de verdad. Quiera Él continuar haciendo para nosotros estas cosas y muchas otras similares. Quiera Él recordar las bondades de nuestros ancestros y otorgar verdad a Jacob, que se cumpla pronto con el versículo. La verdad brotará de la tierra hasta que llegue el tiempo en que se establezca con bondad el trono de David y él se siente allí en verdad. Que esto suceda pronto y en nuestros días,
Amén, que así sea su voluntad. Amén, Amén. amén, amén. Ay, Baruch Hashem. Amén, que así sea. Amén, amén. Ahí, ¿Con qué seguimos? ahí terminamos ya la introducción del, de Rabbi Natán y la introducción del libro como tal, ya para entrar a los discursos. Ya empezamos. Ya empezamos en forma, pues, ¿Cuál como... es la próxima página? ¿Qué Vea. número? Entonces, en la próxima página, la página 18, entonces ya se nombran las leyes del Shulchan Aruch, de las cuales va a tomar el Rabbi Natán y va a empezar a exponer la Halajá 1, ¿cierto? Va a empezar a hacer su discurso en base a estas ¿Cuántas leyes. sesiones llevamos aquí? Como 5. Sí, puede ser. Creo que sí. Sí. Así es que estudia. Así es, así es. Que él lo dice ahí, que es de a poquito, tratando de interiorizar. No se sientan intimidados. No, por supuesto que no. Entonces, bueno, no se sientan intimidados, no es de pena, participe, denuncie. Hablen pues. A ver. Adelante. Am, me llama la atención básicamente el tema de cómo o la repetición y el énfasis que se pone siempre en el tema de la alegría. Fíjate que yo justamente esta mañana estaba leyendo acerca de la techubá, de cómo hacer techubá, de cómo sentirse al hacer techubá, de cómo hablar con Hashem al utilizar, como estos días se dice que se debe hacer mucho techubá, ¿no? Pero fíjate que en todo momento siempre se habla de la importancia de la alegría, aun cuando se dice que en la época de duelo debe disminuirse, pero realmente no desaparecer. Y me llama la atención también el hecho de que el servicio a Hashem que siempre habla Rabbi Natán o que siempre indica Rabbi Natman es justamente esforzarse en servirle al Creador con alegría, en hacer pequeñas cosas con alegría, ofrecerle pequeñas cosas con alegría, ya sea el estudio, los pequeños momentos de Ibodedú que podamos hacer, las mitvot que podamos completar, pero siempre manteniendo la alegría. Y a mí particularmente me llenó mucho de alegría recordarme, y creo que no sé si fue Dani que lo dijo una vez cuando estábamos leyendo justamente uno de los libros, que todas las pequeñas acciones con alegría que hagamos para acercarnos al Creador, para tener y hacer techubá, para hacer pequeñas cosas por acercarnos a Él. Todos esos pequeños esfuerzos van a ser tomados por el Sadik y van a ser puestos en el lugar y en el momento de la reconstrucción del templo o de la reconstrucción básica sí, del Sagrado Templo, pues. Entonces, eso es una gran esperanza, es una gran alegría porque significa que las pequeñas cosas que hagamos, las pequeñas acciones que hagamos, siempre que la hagamos con alegría, incluyendo la Teshuvah, pues están siendo tomadas por el Sadid y en algún momento la va a utilizar para ponerla en ese lugar tan sagrado. Baruch Hashem, bendito el Eterno. Sí, y ahí para añadir pues que también en el templo personal, que es la unión con el Sadik. Entonces de la unión con el Sadik es que el Sadik como tal es el templo y uno va también construyendo ese templo y la vida de uno se va volviendo, como dice el Rabarush, el jardín del Edén. Sí. Y ya como dice Tere, el jardín, perdón, en el templo pues de Jerusalén, pero también todo eso se va a contar cuando a los 120 años de mediante llegamos al Olam Abba. Entonces,
sí, la consistencia no es tanto la velocidad, sino la consistencia y repetir. Sí. Daniel, los sabios enseñan que, por ejemplo, el Da'at, ¿cierto? Que el conocimiento, pues que es lo que tenemos que tratar de llevar así en gradual, de a poquito. Hay que construirlo a cada momento, porque el Da'at, o sea, pues, con cada pequeña cosita crece, pero cuando dejamos de hacer, Dios libre, decrece. O sea, no es que si uno para el Da'at, no. Por eso hay que intentar hacer cositas pequeñas, pero intentar hacer con constancia, como el burro, ¿cierto? Un poquito. Aquí hice una plegaria aquí, de ese piquitos como Daniel. Después hizo una pequeña lectura de media página, vio un video, eso, sumar, poquitos. ¿Qué más, compañero? ¿Qué se dice? Hola, Mickey Mouse. Cada uno para su house. No, adelante, sin pena. Adelante, don John. Bueno, muchas gracias. Bueno, no tanto con referencia a la lectura del Licoté de Alajó, sino lo primero que estaba explicando don Daniel. Repetidas veces le escuché decir que nos iban a exprimir. A ver si me puede de pronto dar unos poquitos detalles para estar preparado a esa exprimida que nos van a pegar. Claro que sí, con mucho gusto. Imagínese que un limón se consiguió una vieja muy interesada y lo exprimió. No, la exprimida son las pruebas, las bajadas. Es como, o sea, hemos estudiado ahí en la lección 24 que cuando uno llega y se conecta con el Keter, hay una barrera y hay como un choque, un retroceso. Como que uno está luchando por un proyecto y de pronto en el momento parece que no se va a concretar, que nunca lo va a lograr. Esa es una exprimida, porque entonces le exprime a uno el aceite y eso es lo que se habla pues, en la Torá. ¿Cómo se forma el aceite? ¿Qué es el aceite? El aceite es lo que se usa para iluminar la menorá, para encender la luz en la oscuridad. La menorá se encendía solamente por la noche. Entonces, cuando uno le tiene una frustración, un retroceso en las cosas que está proyectando, un dolor o no le salen las cosas como uno está pensando, eso es una exprimida. ¿Pero qué le exprimen a uno? ¿Qué es la exprimida? O sea, se debe usar para encender la luz. ¿Cómo se enciende la luz? Haciendo Itbodedut. Así hay veces en la vida que le pasan a uno cosas que lo único que uno puede hacer es Itbodedut, que no hay nadie más que lo pueda ayudar a uno sino Hashem, que uno tiene que reconocer que Hashem es el que está haciendo esas cosas, o sea, lo está exprimiendo a uno. Entonces, ¿cómo lo reconoce? ¿Cómo es la verdad? ¿Cómo uno se da cuenta de esa verdad? Hablando con Dios. Uno empieza a hablar con Dios y en la medida que uno va hablando, poniendo las palabras, lo que uno está diciendo, las gracias, o Hashem, yo me quiero acercar a ti, o Hashem, ¿qué hago en esta situación? En el mismo momento que salen las palabras, uno va entendiendo qué es el pensamiento que uno tiene que tener para la verdad, qué es lo que quiere Hashem, qué es lo que uno tiene que hacer. Entonces muchas veces a uno lo exprimen, es para que uno haga Itbodedut, para que sepa qué es lo que tiene que hacer. Y a través de ese Itbodedut no solamente entiende y tiene un pensamiento bueno de lo que contraposiciona a lo que le dice a uno la sociedad, todos los pensamientos ajenos, no solamente uno tiene ya una verdad, no, si esto es así, y eso es muy importante, súper importante, fundamental, no saber qué camino coge, pero no solamente en el Ibudú pasa eso, sino que también se llegan las salvaciones.
a través de esa plegaria, a través de formar los recipientes, que es como un vasito. Uno necesita una salvación, uno tiene un proyecto, digamos, un proyecto, pero para que ese proyecto se cumpla necesita esta luz infinita, la de ese vasito. Y entonces, ¿qué? Le mandan un retroceso, donde uno cree que el proyecto no se le va a cumplir. Entonces, ¿qué hace? Hace Ibodedut y le pide a Hashem o le dice que tiene que hacer, le da gracias por las cosas que tiene y ahí forma este vasito, ahí le echan la luz infinita y se le cumple el proyecto, pero tiene que tener este conocimiento porque mucha gente a todo el mundo tenemos retrocesos, todo el mundo sea espiritual, no sepa nada de Brele, a diario, tiene retrocesos. Ya cuando uno tiene el conocimiento, pues no sabe qué tiene que hacer. En el momento tiene que nivelar la emuna con el conocimiento, con el seje, poner en práctica. Por eso habla tanto Rabbi Natán de lo importante es poner en práctica. Bueno, en estos días es muy posible que nos expriman. Entonces, como ponerlo en práctica, haciendo más Ibodedut, haciendo más Teshuvah, revisándose más a ver qué es lo que tiene que mejorar y poniendo en palabras lo que uno quiere. No le puede pedir a Hashem, el cielo es el límite, no tiene que pedirle a Hashem eso, porque en la medida que uno vaya hablando de eso, uno se va dando cuenta, o sea, con la mente, qué es lo que uno tiene que hacer, porque listo, uno se da cuenta con la mente aquí estudiando, sí, yo tengo que hacer esto, pero pasan cosas alrededor y la mente no concibe, o sea, una cosa piensa en la mente, no, pero ¿por qué me pasó esto? Esto tan raro, vea, todo al contrario, y empieza a hablar con la mente, espera las emociones, Dios guarde las acciones. No. Uno hace Ibodedut y entonces se va cumpliendo lo que dice el Pirkei Avot, hacer Rezon Hakir Sonó. Uno debe pedir a Hashem todos los días, Hashem, haz mi voluntad, tu voluntad, que yo quiero lo que tú quieras. Entonces uno con el Ibodedut se va dando cuenta que es lo que quiere Hashem y se da cuenta que es lo que quiere uno y ya ahí se va. Entonces las exprimidas es para que uno haga Ibodedut. Adelante, don Guillermo. Bueno, yo opino, creo y espero no estar equivocado, que en este proceso de crecimiento que estamos teniendo con el estudio, básicamente es activación de todas las enseñanzas, de los 5 magníficos, de aplicar la alegría, de hacer ese Ibodedut, nos lleva a un estado de elevación tan espiritual que casi que las mismas palabras que estamos haciendo en el Ibodedut sean cada vez más de mayor conexión con Hashem, sean de mayor conexión con Hashem, y es lo que usted acaba de decir en el mismo sentido de lo que quiere Hashem para mi vida, no lo que yo quiero para mi vida, sino que sea su voluntad, porque esa es la que reina, esa es la voluntad que nos va a dar la fuerza, la alegría y la guía. Entonces, con todo lo que estamos teniendo, estamos creciendo espiritualmente hacia eso. Entonces, es ahí donde quería compartirle esto de todo corazón, porque cada plegaria, cada lectura es un motivo de alegría. Yo personalmente cada día vivo más contento, a pesar de las pruebas, porque las pruebas están y nada de lloriqueos, no estamos ya para lloriqueos, estamos precisamente para seguir el camino que bendito Dios estamos teniendo para crecimiento de todos. Eso les quería compartir. No, muchas gracias, don Guillermo, excelente, no, qué bendición, muchachos, para esa añadir con la mano levantada, me dejo ahí. Me queda tarea ponerle el chat, el audio, el comentario y a todos los otros, porque si ya son las 7:57, entonces sí toca el Keter, el límite. Entonces, no, muchas gracias, muchachos, muchas bendiciones. Gracias al Eterno, que nos siga ayudando. Buenas noches para todos. A Unaima Moreno, de Rabino Reinaima Menteige. Muchas bendiciones. Buenas noches para todos. Buenas noches. Muchas gracias. Feliz regreso a casa. Estén bien. Gracias. Chao. Doña Viviana queda de primera para el viernes. Doña Viviana queda de primera para el viernes. No, ya lo voy a poner en el grupo, ya lo pongo. Bueno. En el chat. Muchas gracias. Sí. Bueno, compañeros.
Que descansen, chao. Buenas noches, buenas noches. Bueno, chao.